En este ejercicio estudiamos 4 afirmaciones de verdadero o falso. Me dicen que en la reacción S más O2 para dar SO2, la sustancia reductora es el oxígeno. Veamos. Tomando los números de oxidación del azufre 0, del oxígeno 0, están sin combinar. El azufre, el oxígeno tal y como se encuentra en la naturaleza en forma de dioxígeno, también se le da número de oxidación 0. En este caso el oxígeno está combinado, es menos 2, en total menos 4, pero cada uno de ellos menos 2 y por tanto, sabiendo que el SO2 es una molécula neutra, ha de ser que el azufre tenga número de oxidación más 4. Por tanto, el azufre pasa de 0 a más 4. De 0 a más 4 es un aumento en su número de oxidación. Por tanto, es una oxidación. Por tanto, el primer miembro de la oxidación, en este caso el azufre, es el llamado reductor. Puesto que si el azufre se oxida es porque reduce al oxígeno. Por tanto, la afirmación es falsa, no es el oxígeno, sino el azufre, la especie reductora. En el apartado B me dice que la pila de cobre y plata tiene un potencial de 1,14 voltios. Veamos si es cierto. Con los datos que tenemos en el enunciado, ya sabemos que la fuerza electromotriz, el potencial de una pila, es el potencial de la especie que se reduce, que se encontrará siempre en el cátodo, menos el potencial de la especie que se oxida, que ya hemos visto abundantemente que se localiza en el ánodo. La especie que se va a reducir, ¿quién estará en el ánodo? Como hemos dicho muchas veces, el ánodo será aquel electrodo que tenga menor potencial de reducción. Si miráis los datos, el cobre tiene menor potencial de reducción. Tiene un potencial 0,34 frente a la plata que lo tiene de 0,80. Por tanto, el de menor potencial de reducción va siempre al ánodo. Y en el ánodo se produce la oxidación. Fijaros, lo hemos explicado alguna vez, como regla para recordar, el ánodo N de negativo O de oxidación. Y por tanto, en el ánodo se produce la oxidación. ¿Quién se oxida? El cobre. Por tanto, el cobre, detrás del signo menos, el que se reduce, el cátodo, la plata, adelante. 0,8 menos 0,34 me da 0,46 voltios, distinto de 1,14. Por tanto, la afirmación de que esta pila tenía un potencial estándar de 1,14 es falsa. Luego me pregunta, me afirma que el polo negativo de una pila espontánea es, el polo positivo es el ánodo. No es el ánodo el polo positivo, sino que el ánodo, insisto, es el polo negativo o donde se produce la oxidación. En este apartado me dice que si yo introduzco una lámina de plomo en una disolución de ion cobre 2+, no ocurre nada. Si yo cojo plomo y lo introduzco en cobre 2+, de ocurrir algo, será que el plomo se oxidará a plomo 2+, a la vez que el cobre se reduce a cobre. Esta reacción tiene un potencial de reacción, como siempre, el potencial de reducción de la especie que se reduce, que es el cobre, 0,34, menos el potencial de reducción de la especie que se oxida, el plomo pasa de 0 a más 2,
aumenta su número de oxidación, se está por tanto oxidando. Por tanto, menos el potencial de reducción del plomo, que es menos 0,13. Sumando nos da 0,47 potencial positivo, significa que la reacción es espontánea y por tanto al introducir la lámina de plomo en el interior de la disolución de cobre 2+, sí habrá reacción química. Por tanto, la afirmación de que no pasará nada es falsa.